nuestro consumo de alimentos hace que ingiramos muchos oxidantes y que sobrebasan nuestra capacidad antioxidante como organismo. Una característica muy frecuente es que hay un deterioro neurológico y que es de inicio súbito. Realmente uno no se da a veces cuenta o no le da la importancia a un olvido o a otro, hasta cuando ya empieza a ver la gravedad, que ya son constantes y más graves. El alcoholismo es una enfermedad de la negación porque lo niega el paciente. Entonces dice que siempre lo puede controlar, forma parte de esa convicción. No hay bebedor social, no hay bebedor nada. O sea, los que de alguna forma hemos bebido o los que beben, al final de cuentas son alcohólicos. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno mexicano, la Comunidad Económica Europea también están invirtiendo muchos recursos en el mejor entendimiento de las enfermedades. Tenemos un banco de cerebros que es nacional, que tiene colaboraciones con otros países y esto nos va a permitir avanzar grandemente en estos temas. No existe en el mundo algo tan maravilloso como el cuerpo humano, la más extraordinaria y compleja creación de la naturaleza, controlada en su totalidad por un minucioso y detallado mecanismo llamado cerebro. Ese órgano, formado por millones de neuronas y responsable de todas nuestras palabras, pensamientos, movimientos y nuestro actuar. Pero, ¿qué pasaría si las neuronas, encargadas de alguna actividad específica, como es la memoria, se dañaran? Las demencias asociadas a la edad, junto con otras enfermedades de la mente, pueden convertirse en problemas graves de salud pública en los próximos 20 años. Esto representaría un importante costo en la economía y a la fecha no existe un país en el mundo que esté preparado para ello. Pero la evolución del hombre camina de la mano con el desarrollo de la ciencia. Resolver los grandes enigmas del cerebro es labor de científicos e investigadores. ¿Qué soluciones se han propuesto? ¿Es posible prevenir estas enfermedades? Acompáñenos a conocer a través de laboratorios, institutos, científicos, médicos, los trabajos que buscan dar una respuesta a estas y otras preguntas. Enfermedades de la mente, la ciencia al servicio de la medicina. La ejecución de los movimientos, la magia de los sueños, la interpretación de lo que nos rodea, el poder de las palabras, así como los estímulos externos, el tacto, los sonidos y las imágenes son transformados por nuestros sentidos en señales eléctricas que viajan por todo el sistema nervioso de nuestro cuerpo y llegan a zonas específicas del cerebro. Todo esto nos ha posicionado como la especie animal más poderosa de la Tierra. ¿Y cómo se procesan las señales eléctricas en nuestro cerebro? Para eso se requiere una comunicación eficiente entre las neuronas. Aquí intervienen algunos procesos químicos para que sea posible la creación de impulsos eléctricos que contienen la información. Esta se transmitirá de las dendritas de una neurona a los axones de otra, y así sucesivamente como una hilera de fichas de dominó, en donde la caída de la primera produce la caída de las demás. El cuerpo humano no es un recurso eterno que la naturaleza nos haya dado. Si la mente falla, el cuerpo también. ¿Y qué enferma al cerebro? Son enfermedades que deben de reunir varias características. Primero, afectar al sistema nervioso central, ser crónicas y ser progresivas. De estas tenemos varias, las tres más importantes por el número de gente que afecta son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple principalmente. Para tener la perspectiva de la magnitud del problema, estas enfermedades afectan en promedio al 15% de la población mundial. Según el último censo de 2010,
el 15% sería 1.050 millones de personas que en este momento tienen una de estas tres enfermedades. El consumo de alimentos procesados y ricos en grasas monosaturadas genera oxidantes en el organismo, los principales aliados del envejecimiento, aun cuando el cuerpo tiene la capacidad de producir mecanismos de defensa contra las sustancias dañinas. Pero si el balance entre los oxidantes y los antioxidantes se pierde, las células alteran las funciones de los órganos. Un ejemplo claro de esto es la modificación de la función de las mitocondrias. Estas son organismos celulares que se encargan de producir energía. Cuando hay un exceso de oxidantes, las enzimas que tienen las mitocondrias que producen la energía se ven afectadas y pueden provocar una crisis energética en la célula, desencadenando así la muerte celular y el inicio de algún deterioro neurodegenerativo. Nosotros consideramos que un estilo de vida propio de nuestra época, donde por ejemplo nuestro consumo de alimentos hace que ingiramos muchos oxidantes y que sobrepasan nuestra capacidad antioxidante como organismo y como respuesta a este estilo de vida estresado, agitado, por supuesto que es un factor predisponente para el desarrollo de muchas enfermedades, no nada más de las que se conocen actualmente como diabetes, hipertensión, sino también las enfermedades neurodegenerativas, porque someten al cerebro a un funcionamiento bajo condiciones de estrés y esto puede ser propiciante del desarrollo de algunas enfermedades. Naturalmente que esta no es el único factor ambiental que influye, ¿sí? Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson además se conoce de factores ambientales como son pesticidas, por ejemplo, algunos químicos que pueden influir en que una persona que está expuesta a este tipo de compuestos desarrolle problemas como la enfermedad de Parkinson. Entonces, los factores ambientales sí determinan de alguna manera que estas enfermedades también se presenten. Al pasar de los años, la cantidad de casos de enfermedades como Parkinson y Alzheimer en México comenzará a incrementarse desmedidamente. En cerca de 20 años, estos padecimientos se convertirán en un problema mayúsculo y las repercusiones sociales serán irreversibles. Una de estas será que los pacientes desarrollen una completa dependencia para realizar actividades de su vida cotidiana. ¿Cómo estamos en este sentido en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas en México y en el mundo? ¿Estamos ante una posibilidad de una epidemia en los próximos años, en un problema de salud pública? Ahorita todavía tenemos una densidad de población joven muy grande, pero en unos 20 o 30 años nuestra población se va haciendo vieja, se va a acercar a estas edades porque la tasa de sobrevida va incrementando y entonces nosotros esperamos que en ese momento vaya a ocurrir más incidencia de este tipo de enfermedades porque tenemos más pacientes seniles. Según el censo del año 2010, 15% de la población mundial, esto es cerca de 1.050 millones de personas aproximadamente, tiene uno de estos tres padecimientos, Alzheimer, Parkinson o esclerosis múltiple. Sin embargo, detectarlos a partir de los síntomas y a tiempo no es un trabajo fácil. Pues es un tema muy difícil de definir con una sola respuesta por la diversidad de síntomas que puede causar. Hay personas que lo manifiestan de una forma y otras de otra. Una característica muy frecuente es que hay un deterioro neurológico y que es de inicio súbito. Por ejemplo, estamos hablando y de repente ya no puedo hablar. Las palabras no salen, eso puede ser un brote de esclerosis múltiple. O de repente alguien que no ve con un ojo o no escucha, el equilibrio se afecta, no puede mover una mano, una pierna. O sea, es muy variable los síntomas que puede causar, pero la característica es que es de inicio súbito y tarda más de 24 horas en mejorar. La confusión, problemas de la memoria a corto plazo, disminución de la atención y la orientación espacial, cambios de personalidad y dificultades del lenguaje son los principales síntomas del Alzheimer. Esta enfermedad afecta con mayor frecuencia al grupo de la tercera edad. Las personas de la tercera edad
que pues van a afectar de una forma muy contundente la economía en las siguientes décadas por este fenómeno de la prevalencia de las enfermedades degenerativas. El problema muy importante de todo esto también es que estas enfermedades no tienen cura y no hay sobrevivientes de estas enfermedades. O sea, una vez que alguien tiene Alzheimer o que alguien tiene Parkinson, va a morir como consecuencia de estas enfermedades o va a morir con estas enfermedades, pero no hay sobrevivientes. Y otro problema muy importante es que mientras en otras enfermedades la mortalidad está bajando, por ejemplo en Alzheimer en los últimos 10 años la mortalidad subió 68%, mientras que la mortalidad por SIDA bajó 43% en los últimos años. Lo que detonó fue la vez que abrió la puerta de la casa a las 3 de la mañana y que la encontré en las escaleras del edificio sin ropa. Pues eso ya me motivó a hablar con mis hermanos y tomar otra decisión, decirles esto está mal, algo está pasando, ya fuerte, entonces ya mi mamá necesita más atención. Ya había pasado tiempo, realmente uno no se da a veces cuenta o no le da la importancia a un olvido o a otro, hasta cuando ya empieza a ver la gravedad que ya son constantes y más graves, es cuando ya pone uno atención. Bueno, el comportamiento de mi madre empezó con olvidos de dejar prendida la estufa. Dejaba el gas prendido muy seguido y nos impulsó a poner una llave de paso, porque siempre constantemente dejaba abierta la llave de gas, dejaba abierta la puerta de la casa, o la abría en la mañana y no sabía el por qué, no sabía el por qué la dejaba abierta. Bueno, decidimos, porque hablé con mis hermanos, decidimos llevarla al hospital, nos mandaron con un geriatra y el geriatra nos explicó que ya tenía Alzheimer y que pues teníamos que empezar con un tratamiento de medicamentos y ser tolerantes. Estos olvidos son esporádicos y normalmente uno tiene estos olvidos esporádicos, ¿no? Pero hay que diferenciarlo de uno a otro. Por ejemplo, uno trata de hacer un recorrido de lo que hiciste para ver dónde olvidaste, por ejemplo, las llaves del carro, ¿no? Y empiezas a caminar por donde más o menos tratas de reconstruir lo que hiciste en ese momento, ¿no? Y al momento ya te acuerdas, las dejé en este lado, ¿no? Pero una persona de Alzheimer se le olvidó que olvidó las llaves, no sabe dónde las dejó. Sí, inclusive esos recuerdos no los vuelve a retraer. Entonces esto paulatinamente se va incrementando, se van agregando estos olvidos más intensos y posteriormente la persona con estos olvidos empieza a tener también problemas de lenguaje. Esto es, ya le es difícil determinar los conceptos. Esto es, por ejemplo, para ellos una taza puede ser una cuchara, ¿sí? Entonces no tienen realmente los conceptos, el para qué es y para qué sirve. ¿Sí? Entonces esos son realmente los problemas que tienen las personas de Alzheimer, ¿no? Y que es cuando ya es el momento más drástico. Las demencias asociadas a la edad forman ya hoy parte de los problemas irreparables de salud pública y lo serán para las próximas 2 décadas. En el caso del Alzheimer, los científicos de todo el mundo, incluido México, han desarrollado investigaciones para entender mejor este tipo de enfermedades y encontrar las soluciones más acercadas a la prevención y el tratamiento. Y el problema de estas enfermedades también es que entre más aumente la expectativa de vida, es más probable que la desarrollemos. O sea, estas enfermedades afectan más al grupo de edad, de la tercera edad, que a gentes jóvenes. Se está calculando, según las estadísticas de nuestro vecino del norte de Estados Unidos, que para 2050 ellos tendrán una carga económica de 1.3 trillones de dólares para atender solamente a las personas con la enfermedad de Alzheimer. Así, el Alzheimer
es la enfermedad neurodegenerativa que provoca la muerte de determinadas neuronas de la corteza cerebral de manera gradual y progresiva a lo largo de 10 años. Es el tiempo aproximado de este padecimiento que abarca todas las capacidades cognitivas, conductuales y psicológicas de una persona y repercuten en las habilidades y actividades rutinarias como la percepción, desorientación del tiempo y el espacio, el uso de las palabras, el reconocimiento de objetos, el estado de ánimo y la propia personalidad. Los datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía indican que en México hay más de 350,000 personas que padecen Alzheimer y la mortalidad es de un promedio de 2.030 de estos pacientes por año. Esta se presenta con frecuencia en las mujeres, en una proporción de 2.3% comparada con la de los hombres, que es de 1.2%. Existen otros factores de riesgo modificables que favorecen el desarrollo de esta enfermedad. Son las enfermedades cerebrovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, dislipidemias, traumatismos craneoencefálicos, abuso de sustancias como el alcohol, el tabaco, la depresión y el estrés. Otra enfermedad neurodegenerativa que ha sido difícil de detectar por la peculiaridad de los síntomas es la enfermedad de Parkinson. Esto provoca que el paciente sea atendido a destiempo cuando la enfermedad ha avanzado significativamente. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente de Parkinson? Los síntomas del paciente con enfermedad de Parkinson son insidiosos. En realidad es difícil el diagnóstico al principio. ¿Por qué? Porque los síntomas, como por ejemplo, ellos refieren cierto grado de fatiga, cierta lentitud de movimientos, cierta apatía, un ligero temblor de las extremidades, a menudo son confundidos con otro tipo de problemas, particularmente cansancio, problemas de neuritis, y entonces los pacientes no acuden rápidamente al médico o el médico, si no se da cuenta, no detecta que es un problema inicial de Parkinson y entonces no reciben tratamiento hasta que ya vienen síntomas francos de Parkinson, que son el enlentecimiento de los movimientos, la dificultad para incorporarse, para iniciar un movimiento, y una vez que ya se está ejecutando el movimiento ya se vuelve incontrolado, no lo puede detener. Por ejemplo, la marcha, ¿no? Se levanta, le cuesta trabajo iniciar la deambulación, y una vez que empieza a caminar ya no puede detenerse y eventualmente se puede caer, ¿sí? O el temblor de la mano es franco, ¿sí? Las dificultades para hacer movimientos finos, por ejemplo, escribir, hacen que escriban con la letra muy chiquita y muy lento para tratar de obtener una letra entendible. Entonces, ya cuando ocurren estos síntomas, entonces el paciente ya se le murieron el 80% de las neuronas y se declara la enfermedad. La atención médica fue gracias, la verdad, al empleo que tenía mi papá. Y como era particular, entonces empezó a tener muy buena atención médica. El tiempo que transcurrió más o menos fue como medio año, porque él empezó a recibir medicamento y como era él muy metódico, su medicamento no se le olvidaba para nada. Y precisamente por eso ya después se le hicieron estudios, el neurólogo, y fue cuando se dio cuenta que tenía principios del Parkinson,
el problema que por donde le empezó fue por el corazón. Entonces de ahí empezó toda la situación, pero ya los doctores le empezaron a hacer estudios y llegaron a la conclusión de que lo que él tenía era el problema del mal de Parkinson. Los primeros síntomas que presentó mi papá, porque nos dimos cuenta de la enfermedad, es el movimiento del brazo derecho y de la pierna derecha también. Él no tenía ya facilidad para poder desplazarse y poder inclusive hasta firmar o escribir. Ahora, para que un enfermo de Parkinson llegue a esa situación donde ya no puede ni siquiera comer, ya no puede ser independiente, ya no puede ni siquiera pues, manejar, comer, caminar por sí mismo, ¿qué tuvo que pasar en su cerebro? Para que él empiece a presentar síntomas de la enfermedad, debieron haber muerto aproximadamente el 80% de unas neuronas que se encuentran en un área del cerebro que se conoce como substancia nigra compacta. Esas neuronas, que son las que mueren en la enfermedad de Parkinson, debieron haber muerto aproximadamente el 80% de estas células. Entonces el paciente ya tiene una cantidad muy poca de células para que estas células, que son las que proveen de dopamina al cerebro, produzcan suficiente cantidad de dopamina para que el sujeto pueda desarrollar su función motora normal. Ahora, este 20%, ¿sí? que sobrevive al inicio de la enfermedad, de todos modos siguen muriendo en el transcurso del tiempo. Entonces, si un paciente no recibiera tratamiento, esas células de todos modos siguen muriendo y eventualmente se quedaría sin células y sin dopamina. Y esto implica que el sujeto no pueda moverse de ninguna manera, ¿sí? Entonces, al no poder moverse, el individuo, al no poder desarrollar todas sus funciones de movimiento de manera normal, pues el sujeto también muere, ¿sí? Por complicaciones pulmonares, renales y de otro tipo que finalmente lo llevan a la muerte. Las recientes investigaciones buscan desarrollar fármacos que tengan una habilidad parecida a la de la dopamina para unirse a sus receptores en las células, activarlos y de esta manera suplir su función. En la medida en que se logre el reemplazo de la sustancia perdida, la calidad de vida de los pacientes podría incrementar. Lamentablemente, en esta como en otras enfermedades, no existen medicamentos diseñados expresamente para aliviar un mal en específico. Los daños colaterales ocurren. Los fármacos actuales como la L-Dopa se utilizan en los pacientes con la enfermedad de Parkinson, pero se ha observado que cuando ellos la reciben por primera vez, tienen una recuperación maravillosa. Sin embargo, al poco tiempo de haberse iniciado este tratamiento, pueden aparecer algunas reacciones secundarias como la disinesia, que consiste en movimientos incontrolados parecidos a los tics. Esto obliga a los médicos a la suspensión del tratamiento. Las últimas investigaciones apuntan a que hay ciertos genes que pueden predisponer a las personas al desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Existen aproximadamente 10 genes que se asocian con la predisposición al desarrollo de la enfermedad de Parkinson. El gen de la parquina es uno de ellos y tiene que ver particularmente con la capacidad que tienen las células para defenderse de situaciones ambientales adversas, por lo que una falla de origen genético de este gen predispone al individuo a la destrucción progresiva de las neuronas. Además del Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple, existen dos enfermedades cerebrales con una mayor velocidad de deterioro. Se trata de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la demencia lobar frontotemporal. La Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad cerebral
del grupo de las enfermedades por priones o encefalopatía espongiforme. Es mortal y es ocasionada por un agente proteínico infeccioso y contagioso. Entre los primeros síntomas de la enfermedad se incluyen fallas de la memoria, cambios en la personalidad y pérdida de la coordinación, lo cual la asemeja a los síntomas que presentan los pacientes con Alzheimer. Pero su progreso es muy rápido. La probabilidad de contraer esta enfermedad se incrementa al ingerir carne de vacas enfermas por encefalopatías espongiformes transmisibles, comúnmente conocida como el mal de las vacas locas. Afecta aproximadamente a 1 en 1.000.000 de personas en todo el mundo. Un 10% de los casos se han diagnosticado en Estados Unidos. En México se conocen pocos pacientes con esta enfermedad. Este tipo de demencia hasta el momento no tiene ningún tratamiento que pueda curarla ni controlarla. Esta demencia que es la de Creutzfeldt-Jakob es una demencia muy acelerada, ¿sí? En 3-4 meses la persona puede quedar completamente demente, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, por qué un tipo de demencia es muy acelerada y por qué otra es más retardada, por ejemplo, en Alzheimer. En Alzheimer la demencia puede llevar hasta 15-20 años, ¿sí? Pero en uno de priones se va a 3-4 meses, una demencia muy acelerada. La otra demencia, la lobar frontotemporal, consiste en un cambio progresivo de conducta, cambios de personalidad, déficit de atención, alteraciones del lenguaje, entre otros síntomas, que al igual que el Alzheimer, están asociados con alteraciones de la proteína tau que afectan directamente a la interconexión neuronal, alterándose el flujo de la información. Como en el Alzheimer, en la demencia frontotemporal se presenta una agregación de proteína tau fosforilada. La fosforilación es un mecanismo que tiene la neurona para prolongar su vida. Sin embargo, en el Alzheimer, el deterioro de la persona es más lento que en la demencia frontotemporal. Esta enfermedad constituye la tercera causa de demencia neurodegenerativa después del Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Es la segunda en personas menores de 65 años y su debut suele situarse entre los 45 y los 65 años de edad, sin distinción de sexo. Los 3 rasgos clínicos que la caracterizan son la alteración del comportamiento con cambios en la personalidad, también alteración en la conducta social y en el lenguaje, aunque su principal rasgo es que el paciente adopta un comportamiento inusual, como si fuera otra persona. Las enfermedades de la mente se han dividido para su estudio en trastornos neurológicos y trastornos mentales. Los médicos y neurocientíficos se dedican al estudio de los trastornos neurológicos. Algunos de los más comunes en la población mexicana son los que hemos hablado: el Alzheimer, el Parkinson, la demencia frontotemporal y la esclerosis múltiple. Mientras los psicólogos y psiquiatras se encargan de los trastornos de la mente, de los cuales predominan principalmente en nuestro país la depresión, la ansiedad, la epilepsia, la esquizofrenia y las adicciones. Los recursos internos de cada persona, como la autoestima, la tolerancia, la educación, la inteligencia para enfrentar situaciones de riesgo, pérdidas de seres queridos o el desempleo, son factores importantes que pueden influir en la posibilidad de que las personas desarrollen algunas enfermedades de la mente. Estamos hablando específicamente de trastornos como la depresión, la ansiedad, el alcoholismo y la esquizofrenia. La depresión
es la enfermedad número 1 de discapacidad en América Latina y el Caribe. En este trastorno se produce mayor discapacidad que en las enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos respiratorios y las enfermedades cardíacas. La depresión es la primera causa de discapacidad de las mujeres y la 9ª causa en los hombres. En el sentido de género tenemos algo muy interesante. Por ejemplo, hablando de los intentos de suicidio, vamos a decir que las mujeres intentan más el suicidio, pero los hombres son más efectivos en lograrlo. En el caso de la depresión, que les llamamos distimia, la morbilidad está muy clara y la prevalencia de la enfermedad en las mujeres es de 2 a 1, es decir, por cada 30 personas con depresión, 20 son mujeres y 10 son hombres. Hay quien dice que incluso más, entonces predominantemente en mujeres. La edad de inicio normalmente es en la adolescencia, aunque sospechamos que muchas veces ya hay niños depresivos. Lo que pasa es que son muy vitales y no nos damos cuenta de ello. Pero el diagnóstico de las depresiones generalmente es en mujeres jóvenes y va a fluctuar a lo largo de la vida por etapas, nosotros le llamamos de exacerbación o de remisión, épocas en que la persona está libre de síntomas y épocas en las que tiene mucha de la sintomatología. Esta enfermedad representa el 12% de la carga global de salud. Sin embargo, se le asigna muy poco presupuesto, solo el 2% del presupuesto nacional para su atención, y en promedio existen únicamente 2 camas en hospitales generales para pacientes con este padecimiento. La depresión puede afectar en el tratamiento de otras enfermedades, como en el caso de la diabetes. Si una persona con diabetes no recibe atención para la depresión de manera simultánea, esta va a provocar que la persona no siga al pie de la letra el tratamiento para controlar la diabetes. Como una bola de nieve, el problema de las enfermedades mentales va creciendo cada vez más. El principal problema al que se enfrentan los pacientes es su dificultad para reconocer que tienen una enfermedad. A estos prejuicios en las enfermedades de la mente se les conoce como estigma y varían de un padecimiento a otro, pues el estigma social les genera miedo a la psiquiatría. El término depresión en los últimos años se ha ido vulgarizando en cuanto a su manejo, porque se utiliza actualmente para representar un estado de ánimo bajo o de tristeza como consecuencia de problemáticas diversas. Pero si somos objetivos, el término depresión se refiere a una enfermedad de origen hereditario, ya bastante bien entendida, para el cual existe un tratamiento básicamente combinado. Por un lado farmacológico, que es fundamental, y probablemente en forma complementaria, un manejo psicoterapéutico. Esto provoca una limitante para que la gente que enferma reciba atención oportuna y se vuelve una barrera para realizar labores escolares y relaciones sociales. Dentro de la encuesta mundial de salud mental de 26 países, México se ubica en el segundo lugar de estigma sobre este tipo de enfermedades. Los trastornos por el consumo del alcohol representan también una enfermedad en la que los pacientes no logran reconocerla a tiempo, no logran aceptar que se trata de una enfermedad. Una proporción importante de las personas que desarrollan problemas con el alcohol también tienen otros problemas mentales. Un paciente que tiene un problema de alcohol llega a tratamiento pues después de entre 7, 14 y hasta 20 años de haber empezado la enfermedad. Y para entonces dejó una secuela de dolor y de problemas en la familia muy grande. Y también de un modelo, ¿no?, que hace que la enfermedad se replique. Desde la edad de 17 años aproximadamente, pues yo comencé a beber y desafortunadamente, entre tantas cosas, a los 40 años, pues ya la situación en mi vida se complicó mucho. Lo peor que me pudo haber pasado por causa del alcohol fue haber perdido a mi familia, una separación, la ausencia física de mis hijos, y la verdad que yo no pensaba que en algún momento dado mi situación fuera a revertirse, pero sabemos que estas situaciones provienen
y atacan directamente a la mente. El ser humano, por naturaleza, siempre buscamos una identidad y muchas veces las personas, al querer ser aceptados, al querer el tener y pertenecer a un círculo social determinado, o incluso personas que están todavía mucho peor, que no cuentan con una identidad debido a las consecuencias que provienen de familias disfuncionales. Entonces son problemas que te van llevando a esta dependencia del alcohol. Entre el 75 y 80% de personas con problemas de alcoholismo nunca llegan al tratamiento. Esta es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro país y afecta principalmente a los hombres. El problema central es que la sociedad aún no reconoce al alcoholismo como una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad de la negación porque lo niega el paciente. Entonces dice que siempre lo puede controlar, forma parte de esa convicción. Hasta que ya se da cuenta y es demasiado tarde, entonces tenemos que trabajar sobre esa convicción. La familia lo niega y lo esconde y lo niega los servicios porque no les gusta tratar alcohólicos, porque todavía hay ese prejuicio de que son enfermos. No hay bebedor social, no hay bebedor nada, o sea, los que de alguna forma hemos bebido o los que beben, al final de cuentas son alcohólicos. Yo empecé a salir del problema cuando lo determiné como una enfermedad, porque ese es un punto muy importante. Es el primer paso, es la plataforma, el aceptar la enfermedad. Desde ese punto yo empecé a buscar quién me pudiera apoyar, en algún momento en algún grupo AA, en algún tiempo con algún psicólogo, y sí, de alguna forma pues fueron algo que me pudo ayudar en poco, porque la verdad todo me llevaba al esforzarme a mí mismo. Me querían levantar la autoestima, me querían hacer decir, échale ganas, todo es posible. Y a veces incluso me lastimaban los recuerdos porque nos hacían ir hasta el fondo de la raíz. Y yo había veces que me sentía peor, me sentía más culpable porque estaba yo escarbando parte de mí para poder pues recordarlo y ponerlo a la luz, y en base a eso hacerme una persona fuerte. Pero sí fue algo importante porque eso me sirvió para que yo dejara de beber en poco. ¿Cómo afectan otros factores como la pobreza, la inequidad, la globalización, las crisis económicas recurrentes, que a veces también significan pérdidas, ¿no? Porque son pérdidas de empleo recurrentes, pérdidas de oportunidades, pérdidas de crecimiento para las enfermedades mentales? Pues sí, digamos que hoy por hoy sí tienen cara de pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque los pobres tienen más vicisitudes y porque tienen menos acceso a bienes y servicios, ¿no? Para atender el problema, ¿no? Entonces el rezago se manifiesta. Sí tenemos mayor prevalencia en la población de menos recursos, de algunas enfermedades, no de todas. Decíamos, las que son más biológicamente determinadas hay menos variabilidad, pero las que tienen que ver más con factores del medio ambiente hay mucha variabilidad. Entonces, en el caso de la depresión, pues es mucho más alta en la población que no tiene recursos.
programa hemos tratado el amplio tema de las enfermedades de la mente, las causas de estas y la importancia de detectarlas a tiempo a partir de los síntomas para una atención oportuna. Pero ¿qué importancia tiene el desarrollo de la ciencia para frenar esta problemática que se avecina en poco tiempo? ¿Qué avances se han realizado para la prevención y tratamiento de las enfermedades mentales? En el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CIMBESTAP, para poder estudiar a los ratones se les provoca la muerte de las neuronas que pierden los humanos en la enfermedad de Parkinson, inyectando en el cerebro toxinas selectivas. También se utilizan cerebros de los pacientes que tuvieron este padecimiento y que fueron donados al Banco Nacional de Cerebros. Esto ha dado a los investigadores un trascendental acceso a los tejidos para su estudio y entendimiento. Es así como los científicos comenzarán la búsqueda de las causas del desarrollo de la enfermedad y de cómo los fármacos tuvieron o no efecto sobre esta. En el Banco Nacional de Cerebros es posible observar que el problema central del Parkinson es la muerte de la mayoría de neuronas que proveen dopamina al cerebro. Los roedores fueron los primeros animales en los que se modificó el ADN. Hoy son los más utilizados en las investigaciones científicas debido a que su genoma es muy similar al de los seres humanos. Se utilizan ratones modificados genéticamente para el estudio del funcionamiento de los genes y la investigación de muchas enfermedades humanas. A través de esto se puede trazar una ruta de lo ocurrido durante el proceso de la presencia del Parkinson y de esta manera responder a cómo cambió, qué fue lo que el paciente vivió. En México, las investigaciones avanzan en busca de soluciones a este tipo de enfermedades neurodegenerativas. El Banco de Cerebros trabaja en un marcador específico que permite determinar un método de diagnóstico temprano del Alzheimer, es decir, cuando los pacientes todavía no han manifestado todos los síntomas de la enfermedad. Estamos colaborando con el Instituto Nacional de Neurología, que ellos tienen los pacientes, que ellos son los que nos van a favorecer con la toma de estas muestras, pero es una muestra que no es invasiva. No vamos a dañar al paciente, sino que simplemente vamos a tomar un pequeño fragmento de un tejido que es un epitelio que está recambiando constantemente, y de ahí nosotros vamos a empezar a ver y a monitorear realmente el procesamiento anormal y tratarlo de asociar al deterioro cognitivo en vida. Y por otro lado, cuando nos donan los encéfalos, vamos a tomar estos mismos epitelios y ver realmente cómo está la correlación en cuanto al cerebro y su agregación de las proteínas y de los marcadores patológicos de la enfermedad. Las enfermedades de la mente como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia frontotemporal, la depresión, la ansiedad, las adicciones o la esquizofrenia pueden azotar con fuerza a la sociedad en un futuro no lejano. El gobierno estadounidense ya está tomando medidas drásticas en este tema, con una cruzada multimillonaria para descubrir los misterios del cerebro. As humans, we can identify galaxies light years away. We can study particles smaller than an atom, but we still haven't unlocked the mystery of the 3 pounds of matter that sits between our ears. So today, scientists possess the capability to study individual neurons and figure out the main functions of certain areas of the brain, but a human brain contains almost 100 billion neurons, making trillions of connections. So Dr. Collins says it's like listening to the string section and trying to figure out what the whole orchestra sounds like. So as a result, we're still unable to cure diseases like Alzheimer's or autism.
or fully reverse the effects of a stroke. And the most powerful computer in the world isn't nearly as intuitive as the one we're born with. Aunque las recientes tecnologías para escanear el cerebro son capaces de revelar la actividad en conjunto de las neuronas, este proyecto podría tener el potencial para detectar la actividad individual de cada célula y los detalles de la interconexión neuronal. So there's this enormous mystery waiting to be unlocked. And the BRAIN Initiative will change that by giving scientists the tools they need to get a dynamic picture of the brain in action and better understand how we think and how we learn and how we remember. And that knowledge will be transformative. In the budget I will send to Congress next week, I will propose a significant investment by the National Institutes of Health, DARPA, and the National Science Foundation to help get this project off the ground. El proyecto será financiado con $100 millones del presupuesto fiscal del año 2014 de Estados Unidos. Los científicos, apoyados por filántropos, empresas privadas y universidades, podrán obtener un mapa exacto y detallado de la actividad cerebral en tiempo real. Esto podría traer importantes avances en los métodos de terapia y prevención de enfermedades mentales, como los que hemos tratado en este programa. Hay iniciativas internacionales muy fuertes. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno mexicano, la Comunidad Económica Europea también están invirtiendo muchos recursos en el mejor entendimiento de enfermedades. Y si no hacemos nada, el panorama es desastroso desde el punto de vista de salud y económico, pero parece que pronto tendremos muy probablemente opciones terapéuticas muy concretas en un plazo muy corto. ¿Y en México, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo? Yo creo que aquí en el Cinvestav tenemos un grupo de trabajo de varios investigadores que están muy interesados en contribuir al entender estas enfermedades neurodegenerativas, que tenemos un banco de cerebros que es nacional, que tiene colaboraciones con otros países y esto nos va a permitir avanzar grandemente en estos temas de investigación. Cuando tú has hablado de nuevas estrategias, ¿cuáles serían? Hoy por hoy no ha funcionado ni en México ni en otros lugares del mundo capacitar a los médicos generales. En sí mismo eso no nos funciona. Tampoco tener nada más instrumentos de detección. Tenemos que trabajar modelos de intervención. Y hay muchos modelos que han resultado ser más benéficos, como formar al equipo de salud en la identificación y en el manejo de los casos leves y en la canalización a tratamiento a los casos más graves, pero después de haber pasado por una sensibilización que les quite el miedo de llegar con nosotros. Pero el que el cerebro enferme o no también depende de nosotros. Ejercitarlo es fundamental para mantenerlo en buen estado de salud. Nosotros podemos hacer, como hacemos gimnasia para mantener el cuerpo sano, se puede hacer gimnasia mental, ¿sí? Esta gimnasia mental es todo aquello que sea actividad abstracta que mantenga ocupado el cerebro. Eso es lo que nos va a ayudar para que las neuronas, que cuando pierden una conexión, tengan la capacidad de generar y prolongar otra extensión para que pueda conectar a otra neurona. Esto es lo que le va a dar la plasticidad neuronal. Esto es lo que le va a dar eficiencia a esa comunicación. Yo creo que no es que nos esperemos a que lleguemos a cierta edad para poder nosotros ejercitar la mente, sino desde siempre hay que ejercitarla. Esto es leyendo, teniendo obviamente análisis matemático, tratando de hacer pintura, aprender a tocar un instrumento. Ese tipo de cosas es lo que nos va a ayudar, y sobre todo también haciendo ejercicio, ¿no? Haciendo ejercicio físico, que también esto es para que el cerebro se llegue a tener una buena oxigenación, para que no tenga, por ejemplo, falta de oxígeno y pueda morir por otro tipo de alteraciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los factores que nosotros podemos dar como una medida de prevención para desarrollar esta enfermedad.
En América Latina, como en otras partes del mundo, el progreso económico, las transformaciones sociales y el aumento en la esperanza de vida se han acompañado de un aumento en la problemática psicosocial. Y aunque la comunidad científica mexicana juega un papel muy importante y fundamental en el desarrollo de sus investigaciones, la respuesta de los servicios de salud es limitada y tardía. La mayor parte de la población con enfermedades mentales no reciben ayuda y la alta incidencia de comorbilidad con otras enfermedades crónicas indican la necesidad de integración de servicios. Pero aunque la comunidad científica y el sector salud son los encargados de traernos innovaciones para dar solución a este amplio tema, nosotros también formamos parte muy importante para la prevención a partir de nuestra forma de vida, de nuestra alimentación, así como de buscar ayuda oportuna profesional para la atención de estos males que, si no se frenan, ocuparán la agenda pública y de salud en los próximos años.